más presión aún a los gobiernos firmantes de sus acuerdos. El informe que nos presenta la autora pone sobre la mesa la necesidad de incidir en una gran cantidad de temas para que el trabajo migrante se vea mínimamente beneficiado. Entre estos, menciono algunos: la protección del trabajador migrante durante todo el proceso migratorio, con 5 recomendaciones, que es la planificación y preparación a partir del extranjero en la búsqueda de un empleo, el reclutamiento y contratación, el trayecto o tránsito al país de destino, la residencia y trabajo en el extranjero y el retorno y reintegración al país de origen. Eso, lo pienso, para los trabajadores de México es súper complicado, porque pues, ya estamos acostumbrados más bien a saltarnos todos los requisitos y cruzar la frontera, ¿no? Otro tema que maneja la autora es que se deben de mejorar las condiciones de trabajo y salarios, la seguridad y salud ocupacional y la inspección laboral, seguridad social y protección social. En cuanto a esto, se prefiere tener trabajadores migrantes irregulares, ya que no exigen sus derechos y no tienen la oportunidad de hacerlo por miedo a ser deportados o devueltos a su comunidad de origen. Debe haber un rol crucial de los ministerios de trabajo, o la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, al menos en México. El rol de los sindicatos debe ser contundente, el rol de los empleadores o contratistas, y debe haber respeto a los derechos laborales y principios de igualdad de trato y de oportunidades. En el siguiente artículo del doctor Alejandro Canales, titulado La centralidad de la migración en las sociedades avanzadas, intersección entre demografía, economía y sociología, resulta muy interesante, sobre todo especialmente por el análisis comparativo estadístico acerca del envejecimiento de la población de Estados Unidos y España. El autor nos muestra con datos duros la importancia que tiene la mano de obra migrante para nutrir de trabajadores los mercados de trabajo, con gente económicamente activa en tiempos de crisis económica, y habiendo un envejecimiento de la población nativa y los cambios sociales que genera la entrada de nuevos contingentes de nuevos trabajadores migrantes. En su análisis, Alejandro Canales propone que las causas y consecuencias de la migración, aunque han sido ampliamente documentadas, presentan sin embargo un doble sesgo metodológico. Por un lado, las condiciones estructurales de los lugares de origen y destino suelen analizarse en forma independiente y sin establecerse los vínculos e interacciones entre ambos lugares de origen que se asocian con el subdesarrollo, baja productividad, alto desempleo y similares condiciones de vulnerabilidad social y pobreza. En el caso de las sociedades de destino, a su vez, el énfasis es puesto en el impacto de la globalización, en la dinámica de los mercados laborales y en la conformación de mercados de trabajo segmentados y duales, propuesta de Fiore, así como la precariedad laboral y vulnerabilidad social de los trabajadores migrantes, especialmente cuando se encuentran en situación irregular o indocumentada, es cuando se necesita de estos trabajadores para pagarles menos y ofrecerles condiciones precarias de trabajo. Canales, además, nos propone que la migración internacional configura un mecanismo que permite llenar el déficit de población económicamente activa que produce la conjunción de estos dos fenómenos demográficos y que, considerando su magnitud y extensión en el tiempo, muy bien pudieran derivar en profundas transformaciones en la composición étnico-demográfica de la población en las sociedades receptoras. Esta hipótesis la he podido corroborar en mi trabajo con migrantes indígenas de Danza, California, en donde los nichos de trabajo de los jornaleros descalificados han llegado a ser copados por migrantes provenientes de las zonas más vulnerables de México, Oaxaca, Chiapas y Guerrero. En las reuniones de fin de semana, por ejemplo, no se habla español, no se habla inglés, se habla mixteco, trique o tlapaneco. Los mayordomos, que regularmente son de otros países, algunos mexicanos, pero podemos encontrar mayordomos filipinos, hmong, hindúes, pues aprenden a hablar parte de la lengua indígena que esté asociada al trabajo, ¿no? Entonces vemos que ahí hay una integración social entre los trabajadores y los intermediarios laborales, no así con los agroempresarios directamente.
En la propuesta de investigación de Canales, este tema está enfocado en gran parte en hacer notar de qué manera los trabajadores migrantes transformarán las sociedades de destino a la par de como nos muestra en el artículo, mantendrán el dinamismo económico, niveles de consumo y la creación, él lo llama mercantilización, de nuevos nichos de trabajo, que hasta hace unos años no se consideraban como una labor que pudiese ser remunerada. Es el tema de la feminización de ciertos nichos laborales. Ya las mujeres nativas, nos dicen en España y en Estados Unidos, ya emancipadas, están buscando no realizar trabajos en el hogar, sino que ya prefieren contratar migrantes para que se encarguen de este tipo de actividades, casas de clase alta y media. Sin embargo, los trabajos que son ofrecidos en España, como en Estados Unidos, para los latinoamericanos, se encuentran en puestos de baja calificación, estatus económico y social en su mayoría. Por ejemplo, en Estados Unidos, los puestos directivos están copados por los nativos no latinos. El 61% de estos puestos directivos con buenas condiciones representan el 61.8%, a diferencia de los inmigrantes latinos que solamente participan en un 8.2%. En España, en cambio, los nativos españoles tienen puestos de dirección 75.2% y los inmigrantes latinos solamente participan en el 10.9%. Los latinos están concentrados en Estados Unidos principalmente en el servicio doméstico, en la preparación de alimentos y en el mantenimiento y limpieza. En España resulta similar, 40% están insertos en el servicio doméstico, el 21% en la industria del cuidado, es decir, nos damos cuenta que ya la población necesita cuidados, la población nativa, y el 18% en el mantenimiento y la limpieza. Se trata no solo de trabajos de baja calificación laboral, nos dice Canales, sino de tareas de muy baja valoración social, lo que redunda en bajos salarios, contextos de precariedad, ausencia de marcos regulatorios formales y que encierran un importante grado de desprestigio social. En este contexto, no es de extrañar, nos continúa diciendo, que surge un proceso de etnoestratificación o de racialización de los servicios reproductivos. Esto es, de una diferenciación socio-laboral con base en factores étnico-migratorios más que en credenciales laborales de cada persona. Yo le llamo esto, es una etnificación de los mercados de trabajo. Y está muy relacionado con el siguiente artículo que nos presenta Carlos de Castro, María Elena Gadea y Andrés Pedreño, titulado Inmigración, crisis del sur de Europa y sostenibilidad social de las estrategias de desarrollo, el caso de los enclaves productivos de agricultura intensiva. Esta etnificación de la que les estaba yo hablando comienza ya a ser bastante visible, y en el artículo que les acabo de mencionar, los autores nos describen las dinámicas del mercado de trabajo agrícola en los enclaves productivos de la agricultura intensiva en el sur de España, específicamente en Murcia. Las dinámicas del mercado de trabajo son ya un modelo que han tomado los agroempresarios y contratistas para tener mano de obra barata, flexible y precaria, pero en especial mano de obra que sea migrante. Por ejemplo, nos dicen los autores que en la región de Murcia en 2011 trabajaban 75.169 personas en actividades agrícolas y 19.120 en la industria del procesamiento de alimentos, lo cual representa el 18.8% sobre el total del empleo en la región, que está muy por encima de la media nacional. No obstante, al mismo tiempo se trata de trabajos estacionales, muy duros y de bajos salarios. Esta precariedad del trabajo agrícola ha acrecentado las dificultades de las empresas para abastecerse de mano de obra lo suficientemente cualificada y disponible para los periodos requeridos que sean de origen nativo. Por ello, las oleadas migrantes, sobre todo de Europa del Este y latinoamericanas, deben encarar los problemas de escasez de mano de obra en condiciones de extrema flexibilidad. Contener los salarios en un sector donde mantener estables los costes laborales es fundamental, dados los estrechos márgenes de beneficios que posibilitan los precios de los productos impuestos por las cadenas de supermercados.
Deben de proporcionar cuerpos jóvenes, resistentes físicamente y adaptables, dados los ritmos de trabajo y las habilidades requeridas para cumplir con los plazos de entrega y los estándares de calidad definidos en los contratos con los supermercados. Ahora el trabajo ya debe ser, le llaman justo a tiempo, ¿no? En los enclaves de producción hortofrutícola encontramos con regularidad que son en especial migrantes irregulares, es decir, sin papeles o permiso de trabajo, quienes laboran ahí hasta que logran, algunos de ellos, obtener la documentación que les permita escalar a otro nicho o bien lograr insertarse en el sector de servicios o de la construcción. En el caso de Murcia, una vez obtenido el permiso de trabajo y residencia, los migrantes abandonan la agricultura en busca de mejores condiciones de trabajo en la construcción y los servicios. Y lo mismo ocurre en otros países. Este proceso constituye el itinerario laboral de muchos trabajadores inmigrantes, pero también ha funcionado como mecanismo de sostenimiento de la economía sumergida y de reproducción de un ejército de reserva altamente funcional a las estrategias empresariales de sustitución étnica. La etnicidad jerarquiza a los inmigrantes en la estructura ocupacional, según su mayor o menor proximidad a los referentes marcados por el imaginario nacional. El colectivo mejor valorado en Murcia son los europeos del este, a los que por ser europeos se atribuyen automáticamente cualidades y calificaciones superiores que a los procedentes de otros países. Los sudamericanos ocupan un lugar intermedio entre los inmigrantes y dentro de ellos los argentinos o uruguayos son preferidos a los ecuatorianos, bolivianos o peruanos. En las posiciones más bajas de esta escala étnica están los africanos, entre los cuales los más denostados son los llamados moros y en su gran mayoría son los marroquíes. Tal jerarquización tiene efectos sobre las posibilidades de unos y otros de acceder a toda clase de recursos, empezando por el empleo. La hortofruticultura intensiva depende de que exista de manera permanente una población socioeconómicamente vulnerable cuyo origen se encuentra en las desigualdades de la estructura social del territorio. Lo relevante no es el hecho de que los trabajadores sean inmigrantes, nos dicen los autores, sino más bien que ocupan una posición social, económica y políticamente vulnerable. La figura o la posición de trabajador eventual cuenta, por tanto, con una larga tradición, no solo en la región de Murcia, sino también en el conjunto del sur de Europa. Hoy son los inmigrantes quienes se encargan de esta figura o quienes se ocupan de esta posición. Mañana podrían ser otros. Y esto lo vemos en el siguiente artículo. Digamos que todos los artículos tienen muchas coincidencias. Muchos de los resultados que nos presentan son muy similares. Y esto es lo que creo que es muy valioso de esta revista, ¿no? El siguiente artículo, escrito por Roberto Venencia, titulado Los nuevos destinos de la migración latinoamericana y su inserción en los mercados de trabajo durante la primera década del siglo XXI. El artículo de Venencia, apoyado por trabajos realizados por otros investigadores y datos de trabajadores migrantes latinoamericanos que se insertan en los mercados de trabajo en España e Italia, no hace sino confirmar lo que los artículos anteriores nos develan en temas específicos. Venecia analiza los nuevos patrones migratorios, principalmente de Sudamérica, que antes de su movimiento a Europa, el principal destino eran los Estados Unidos. Aunado a las crisis económicas y la dificultad cada vez más acrecentada para llegar a los Estados Unidos, la migración laboral se torna como el principal objetivo de la mano de obra latinoamericana. Pero ahora generando o integrando la feminización laboral dentro de los flujos migratorios. Mujeres que, como nos mencionaba Escobar en el segundo artículo, ocuparán las funciones de mujeres emancipadas que antes no recibían remuneración por su trabajo en el hogar y que ahora necesitan de mujeres migrantes para realizar estas labores. A diferencia de la migración a los Estados Unidos, actualmente los migrantes que van a la Unión Europea o a otros países no se concentran en un solo lugar, región o país, ya que la libre movilidad dentro de la Unión Europea les permite buscar trabajo en diferentes países, dentro de nichos de especialidad de cada grupo migratorio. Ejemplo de ello, nos dice Venecia, es que en Bélgica, por ejemplo,
el número de latinoamericanos registrados oficialmente es muy reducido. Sin embargo, estudios exploratorios nos dan cuenta de que existen unos 30.000 inmigrantes provenientes principalmente de Ecuador, de Colombia, Bolivia, Brasil y Perú. Para migraciones a otros países, por ejemplo, en Australia la migración es mayoritariamente chilena. En Israel llegan muchos argentinos. En Canadá los inmigrantes residentes no permanecen. En Canadá los inmigrantes y residentes no permanentes alcanzan casi 250.000 de personas, mayoritariamente mexicanos, chilenos, colombianos y salvadoreños. Según las estimaciones realizadas por Lynn Golding de la Universidad de York, en base a un censo que se realizó en base al censo realizado en 2001. La gran movilidad por toda Europa se debe a que está comenzando a existir más oferta de mano de obra que su demanda, por lo que moverse por diversos países en nichos de trabajo específicos ha sido la estrategia que los migrantes han encontrado para obtener trabajo, no siempre en condiciones favorables. Una recomendación metodológica también mencionada por Escobar y tomada en cuenta por Venecia es que los estudios recientes llaman la atención acerca de las redes sociales y las interacciones socioculturales, demográficas, políticas, etc., que se establecen entre los migrantes y las sociedades de acogida, pero aún falta seguir investigando acerca de los efectos de las migraciones en las sociedades de destino, por ejemplo, en los cambios demográficos que éstas provocan, así como en la reconfiguración de los mercados de trabajo que se producen. Una mirada simultánea desde los países de origen y de destino sería necesaria para comprender mejor a los que emigran y a los que se quedan. Es decir, no debemos estudiar por separado los contextos de las comunidades de origen y las de destino. En su lugar, debemos considerar tener un paisaje de estudio definido de manera completa y no dividido. A manera de conclusión, puedo decir que los 4 artículos coinciden en ciertos puntos. 1. Existe la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo de los migrantes en los países de recepción. 2. Los organismos internacionales y los gobiernos deben poner atención en que se respeten los derechos laborales y humanos de trabajadores extranjeros, brindando condiciones de equidad y un trabajo digno. 3. La participación e incremento de las mujeres migrantes en determinados nichos de trabajo han influido en la creciente migración de familias o bien en su reunificación en los países de destino. 4. La existencia de una etnificación del trabajo, lo cual crea condiciones de vulnerabilidad y alta competencia por participar en determinados nichos laborales. 5. La migración actual es especialmente laboral. 6. Y final, los trabajadores migrantes son necesarios para los países de destino para que las dinámicas económicas, demográficas y de reproducción social se sigan manteniendo estables. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Bien, para terminar y pasar a una ronda de comentarios o preguntas, le vamos a dar la palabra a nuestro antiguo amigo Leonard Mertens, que nos va a comentar el último número de la revista que se refiere a las prácticas de relaciones laborales en grandes corporaciones que operan en México. Sí, muchas gracias. Definitivamente el trabajo hace referencia al rol de las empresas, corporaciones grandes. No hay micrófono. Ese se desconectó, póngale el otro. Este número de revistas hace referencia al rol y el comportamiento de empresas de gran tamaño, se puede decir, la mayoría son empresas multinacionales. Mi comentario va en tres dimensiones, o tres niveles. Primero, quiero resaltar realmente cuál es la relevancia de esta revista, de este número de revista. El segundo punto es la estructura que tiene, los contenidos, cómo lo podemos interpretar esos contenidos y finalmente algunas conclusiones. En primer lugar, en cuanto a la relevancia, Tomás hacía referencia a un instrumento importante de la OIT, que es la Declaración Tripartita sobre Empresas Multinacionales, que en el fondo refleja buenas prácticas
que el mundo laboral internacional ha determinado. ¿Cuáles son buenas prácticas en materia de derechos fundamentales, en materia de empleo, generar y promover empleo, formación, condiciones de trabajo y vida, salarios y obviamente regulaciones laborales, en donde está la libertad sindical, negociación colectiva, información para negociaciones eficaces y celebrar las consultas? Bueno, hay un conjunto de elementos. ¿En qué entonces está la relevancia del trabajo que aquí se presenta en la revista? Es encontrar las brechas, ¿no? Frente a esas buenas prácticas y que han sido consideradas a nivel global como buenas prácticas, vemos casos donde efectivamente esas buenas prácticas, se puede decir, no se están dando o se están dando parcialmente. Para nosotros, desde la perspectiva de la OIT, resulta muy importante tener ese tipo de casos porque se plantean esas prácticas a nivel de, se puede decir, de formulación, a nivel conceptual, obviamente derivado de lo que ocurre en el mundo laboral, pero saber qué tanto estamos distanciados de buenas prácticas, en el caso de México, creo que eso es justamente la aportación que esta revista nos está dando. No lo toma como tal, ¿no? Cada uno de los artículos, sino uno podría, digamos, inferir, tomando en cuenta esta declaración, entonces, dónde se ubican cada uno de los casos que a su vez son relevantes por el sector que representa y que vamos a ver a continuación. El segundo punto de relevancia desde nuestra perspectiva es el contexto actual de la reforma a la ley del trabajo, en donde se incluye un artículo, yo diría, bastante avanzado. Creo que en toda América Latina no los hay, yo no sé en otros países, incluso a nivel europeo, hasta dónde lo hay, pero es la obligatoriedad de instalar una gestión bipartita sobre el tema del trabajo. Y cuando hablamos del tema del trabajo, no solamente hablamos de la formación, pero hablamos también de la tecnología, del rumbo de la empresa, hablamos de la forma como se organiza el trabajo, hablamos también de la forma como se comparten beneficios. O sea, una apertura realmente, si lo comparamos con tiempos del pasado, donde el trabajador o la representación del trabajador, el sindicato, no debería meterse en lo que es la gestión organizacional. Ahora vemos una apertura desde la perspectiva de la ley muy avanzada, que incluso uno podría decir que la ley se adelanta mucho a la realidad productiva y de organización en México. Es decir, estamos en un fenómeno donde la ley, desde nuestra perspectiva, se ha adelantado a una realidad. Muchas veces en el ámbito laboral ocurre lo contrario, ¿no? Reversa. O sea, la ley sigue prácticas que se están instalando y en un momento dado se formaliza y se expresa ya en un código de trabajo, que en este caso pensamos que el código de trabajo se está adelantando a una realidad para la mayoría, y cuando hablamos de mayoría, más del 90% de las empresas sin digamos, exagerar desde nuestra óptica. Entonces, cuando vemos los casos que están aquí narrados en la revista y lo confrontamos con esta reforma de la ley, vemos normalmente ciertas distancias en la mayoría de los que están aquí presentados. Pero también nos abre cierta, no diría esperanza, pero sí nos muestra algún trabajo, sobre todo me pareció muy interesante el comparativo entre dos call centers en la Ciudad de México, donde en un caso sí hay una participación activa del sindicato en muchas decisiones que están tomando y en otro caso no, donde normalmente o de ahí se puede derivar que este artículo de la ley del trabajo puede tener una importancia siempre y cuando el actor social, en este caso particularmente la representación de los trabajadores, toma en serio y puede tener la capacidad de incidir a partir, digamos, de este marco regulatorio que se está presentando en decisiones fundamentales del trabajo. De modo tal que, de nuevo, la relevancia de esta revista en esos dos sentidos, ¿no? Por un lado, digamos, dar y el sentido, no tanto sentido, pero saber y dar el reflejo en dónde estamos las empresas multinacionales en México, y no todos, porque son estudios de caso, en relación a esas buenas prácticas, esas brechas que se están presentando, y puede ser y significar referentes a que hay mucho que hacer todavía en ese sentido,
por los actores sociales, por el ente regulatorio. Y el segundo punto, digamos, de que el alcance en un momento dado que puede o no tener esta reforma de la ley del trabajo, considerando la realidad laboral que aquí se está describiendo en casos, no digo necesariamente significativos, pero casos que sí son un reflejo del panorama laboral en el país. Bien, haber dicho esto, entonces pasamos al segundo comentario que tiene que ver con la estructura de la revista. Empieza por dos artículos, uno de Enrique y otro de Marcela Hernández, sobre el marco teórico y conceptual del trabajo hoy en día. En dos sentidos, así lo interpreto a Enrique, no sé si estoy de acuerdo, ¿no? Pero así lo estoy viendo. Por un lado, cómo entendemos el trabajo, o sea, cuáles son las tendencias que están observando en el mundo laboral, desde perspectiva incluso internacional del trabajo, la nueva división internacional del trabajo, las tendencias hacia economía o no, de aprendizaje, de innovación, de conocimiento, también la diversidad de aplicaciones que observamos, las configuraciones diversas, el rol de las instituciones, el rol incluso de la relación laboral y en particular el papel que pueden no tener el sindicato. Lo importante aquí es, desde nuestra óptica, es de ver que por un lado en el análisis del trabajo siempre se habla de tendencias dominantes ligadas a los modos técnico-económicos de largo plazo que se van instalando. Kondrad habla de los 5 o 6 horas largas y hoy estamos en la quinta, que son y pueden ser dominantes en lo que es el mundo laboral, pero al mismo tiempo Enrique y Marcela plantean, y creo que con mucha razón, que hay una gran diversidad en los trayectorios de evolución de la organización del trabajo. Habrá que discutir hasta dónde, digamos, esas libertades y esas diferencias existen dentro de paradigmas, de los macro paradigmas históricas que se están instalando en el trabajo, o bien pueden incluso rebasarlos, ¿no? O sea, hasta dónde las tendencias dominantes desde el marco de la evolución de la relación tecnología-trabajo dejan espacio para que incluso la diversidad puede ser tanto que incluso ese análisis de perspectiva más estructural, más dominante, está rebasada por la probable diversidad y configuración que puede existir justamente en el mundo laboral. Es una discusión muy enriquecedor ver el avance también, como comentaba Enrique, hace muchos años se empezó el tema del estudio del trabajo con un marco conceptual sociológico mucho más limitado que hoy en día se está planteando, está retomando conceptos de la sociología mucho más profundas que en su momento y enriquece evidentemente el estudio del trabajo. En segunda dimensión es los modelos de interpretación. Uno es, digamos, cómo veo el trabajo, pero también cuáles son las teorías y las críticas y los análisis sobre los modelos de análisis, o sea, la metacognición, se puede decir así. Y ahí los dos hacen una referencia a la teoría evolutiva. De una otra manera coinciden que debe haber un análisis más de tipo configuracional, donde lo estructural, lo racional, lo subjetivo empieza a configurar en diversidad de opciones, y que a lo mejor la línea de análisis debe ser tomando en cuenta esas dos partes fundamentales, que es la estructura racional versus lo subjetivo cognitivo y el papel incluso individual de los sujetos. En los trabajos posteriores vamos a ver efectivamente un reflejo de este planteamiento, y que eso también enriquece la revista, es decir, plantea un marco teórico, un marco conceptual, plantea también interpretación del mundo del trabajo, y al mismo tiempo cuando vamos a los casos vemos que esos conceptos tienen sentido. Uno podría discutir hasta dónde están acabados, fue bastante ambicioso el planteamiento desde mi punto de vista, pero al menos por lo pronto abre el apetito para seguir investigando este parte teórico sobre el trabajo en la empresa. Bueno, vamos entonces a los casos. Los agrupé en 3 por sector. Tenemos casos relacionados con el comercio, con industria y con servicios. En el caso del comercio tenemos, y es interesante la verdad que sí, porque tenemos por un lado, más bien tenemos 2 casos de empresas
con características comunes, es decir, son de origen familiar, mexicano, se vuelve multinacional, inciden en mercados de bajo precio, farmacias similares, y Chedraui tiene una estrategia de ser competitivo con productos baratos y al mismo tiempo con una relación laboral muy débil desde perspectiva sindical. Entonces uno podría pensar que los dos tendrían condiciones laborales similares y muy precarias, porque estamos compitiendo por barato, mano de obra poco calificado, no hay una relación laboral fuerte, y ahí encontramos lo que dicen los que plantean el parte teórico, una diferencia interesante desde perspectiva más subjetiva, porque efectivamente farmacias similares va por el sentido más precaria, mientras que Chedraui, por razones, no sé si es de la propia dinámica de la familia o por la construcción social de la propia cooperativa, incide, no digo de manera totalmente positiva, pero hay una relación laboral mucho más digamos, evolucionada hacia temas hacia los derechos de los trabajadores, hay un poco más consideración, digamos, si quieren, más hacia un rumbo de trabajo decente que en el primer caso, ¿no? Siendo que abarcan y están incidiendo en mercados similares y con características muy similares. Entonces, nuevamente aquí subraya la importancia de la hipótesis inicial de esa perspectiva teórica que se plantea, la diversidad que puede haber dentro de un país, ¿no? Dentro de una trayectoria, en este caso del comercio centrado en productos de bajo costo y con una búsqueda de ampliar mercados con esas características. El segundo caso también es sumamente interesante, la industria, porque por un lado están analizando el caso de Ford de Cuautitlán por Willebaldo Gómez y por otra la aeronáutica. Lo interesante del caso radica desde nuestra perspectiva lo siguiente, porque México busca en ambos sectores el upgrading, ¿no? Ser un país que puede generar mayor valor agregado, tanto en el automotriz como en la parte aeronáutica, y en este afán de generar mayor valor agregado uno esperaría mejores condiciones de trabajo, un reconocimiento más a la aportación del trabajador y un papel también importante de la relación laboral desde su perspectiva sindical. Bueno, en el caso de la Ford, fue producto del caso de Cuautitlán de se puede decir, un proceso de reestructuración profundo de la propia empresa a nivel mundial, asignan a la Ford Cuautitlán un determinado modelo y se puede decir, erosión del contrato colectivo inicial que tenía Ford en el pasado. Ford Cuautitlán fue una de las empresas que en el pasado tenían unos contratos colectivos más pesados, más completos. Hoy en día, digamos, está erosionado. Y si bien hay un sindicato fuerte, en el caso de la Ford, al mismo tiempo vemos que su contrato colectivo es totalmente, al menos en las cláusulas, lo que se menciona del trabajo, ha sido sujeto a la necesidad de sobrevivir como empresa y dejar, digamos, todas las decisiones a mano de la gerencia. Entonces, si no me hacemos una referencia a lo que plantea por la ley del trabajo, de que debe haber bipartismo en las decisiones, vemos aquí un caso interesante donde va a haber un reto fundamental de cómo, digamos, modificar incluso contratos, cláusulas en contratos a la luz de la ley del trabajo que se planteó en 2012. Entonces, un tema no menor, en ese sentido también muy interesante. También planteando que, bueno, la industria automotriz fue y sigue probablemente siendo el referente para el mundo laboral de las innovaciones, de los cambios. Y aquí vemos quizás algo que está viendo a nivel mundial y ha visto la OIT, que con los cambios tecnológicos, el tipo de cambio tecnológico, estamos yéndonos a una especie de polarización entre, por un lado, el trabajador calificado, tradicionalmente calificado, un trabajador más rutinario, y por otro lado, el surgimiento de trabajadores especialistas, ¿no? Especialistas, pero que no necesariamente están organizados sindicalmente, una polarización que globalmente la OIT ha observado y que aquí vemos de otra manera en el caso reflejado. En el caso de la aeronáutica, un sector emergente, uno pensaría también algo de mayor valor agregado que el sector
tendría y debería generar con condiciones navegantes, también en cuanto a desarrollo de las capacidades de las personas, pero bueno, puede ser que en el tiempo va a venir. La aeronáutica empieza con las escaleras de emergencia y cosas menores, ¿no? Y que probablemente, y esa es la apuesta del gobierno de México, que en 20 años a lo mejor un turbogenerador se va, una turbina, perdón, un avión se va a instalar o ensamblar aquí, pero por lo pronto son cosas todavía de tipo menos complejos. Quizás en el futuro va a ser diferente. Y nuevamente aquí vemos una relación laboral que no recoge todavía el fenómeno que uno podría haber pensado que hubiera ocurrido, es decir, un nuevo trabajador calificante, un nuevo trabajador que tenga, digamos, la capacidad, como antes tenía la automotriz, matriciero, ¿no? O sea, matricieros fueron los fundamentales en el movimiento sindical en muchos automotrices en el pasado, que era un trabajador calificado del cual dependía la industria. En aeronáutica uno pensaría que a lo mejor no matriciero, pero alguien que maneje en la industria un equipo computarizado de operación de maquinaria, podría retomar este papel de un trabajador calificado como en el pasado, y no vemos aparecer por lo pronto este fenómeno, de modo tal que esta industria nos apunta a que esta polarización que en el mundo global se está observando, quizás aquí también se está presentando. Pero normalmente son temas que habrá que estudiar más a fondo, pero sí nos abre los ojos que no debemos ser demasiado optimistas en primer lugar, por solamente atraer un determinada industria, un determinado sector, que por ende hay y se van a cerrar esas brechas. Es un trabajo con cualificaciones, con un salario más digno, etcétera, etcétera, y que vemos por lo contrario tendencias polarizantes, ¿no? Y finalmente el caso de servicios, comentábamos el estudio muy interesante que hizo Inés Montarce sobre dos call centers con características. Los dos salen de empresas multinacionales, nacionales y extranjeras, en este caso Telmex y otras, Telefónica, y con características, una versión totalmente distinta. Ahí sí incide en la parte, no sé si es correcto decir la parte objetiva, pero el papel del sindicato. O sea, definitivamente la relación laboral, la proactividad sindical demuestra que dentro de un cierto tendencia tecnoeconómica hay grados de libertad que no son del todo determinados desde un principio, y puede ir modelándose a la medida que haya esta estrategia clara y proactiva de una organización sindical, y puede generar diferencias significativas. Al menos eso sugiere el artículo, que nos da un poquito de esperanza, que efectivamente lo que plantea de nuevo la ley del trabajo puede dar sentido en la medida que se da digamos, contenido a esta ley. Complementa otro sector totalmente, hasta cierto punto diferente, pero también servicio doméstico, en este caso de migrantes de España, pero también el servicio. Pero aquí vemos qué ocurre cuando el trabajo se atomiza, ¿no? Cuando no hay ninguna forma de organizar, ni hay relaciones laborales establecidas de manera regulada, y bueno, la consecuencia que uno puede imaginar lo que esto conlleva en relación a lo que también ya se mencionó hace un momento en relación al tema de las migraciones, ¿no? Aquí el servicio doméstico, bueno, ¿qué tiene que ver con empresas multinacionales, no? Porque se me hizo la pregunta, bueno, servicio doméstico, inmigrantes en caso de España y relaciones laborales. Bueno, depende de cómo queremos ver, digamos, el fenómeno de la empresa multinacional. Es un fenómeno multinacional, sí, de gran alcance por el tamaño, pero no organizado. Entonces, de este modo se puede dar una interpretación que nos da también un sentido importante a lo que es la transformación del trabajo en este contexto. Finalmente, bueno, es el tercer punto, y con esto cerramos las conclusiones, ¿no? Haber leído y analizado los dos trabajos, definitivamente no deja uno de tener la sensación, la idea de que efectivamente estamos en un contexto de precarización.
La pregunta es precarización para todos o para algunos? O sea, creo que es una pregunta todavía un poco abierta. O sea, puede haber precarizaciones de segmentos en el mercado laboral y otros segmentos menos, y hasta dónde, y cuáles son los aspectos de precarización. Bueno, creo que son cuestiones que habrá que trabajar un poco más a fondo. Obviamente la lupa, el lente de una investigación crítica es encontramos precarización, si vamos a encontrar, y efectivamente hay, son suficientes bases para plantear la precarización privada, pero habrá que pensar también en esta otra cara, que no para todos necesariamente es precario, y entender esa dialéctica, digamos, en el trabajo que puede existir. Ahora, antes de tendencia principal que estamos observando, la contratendencia, el rol institucional, especialmente hasta dónde un sindicato, una organización colectiva puede tener, digamos, capacidad para dar la vuelta a la precarización y generar alternativas. Vemos en el trabajo hay ámbitos muy interesantes para seguir investigando, pero también muestran fronteras, ¿no? Entonces, un tema que habrá que analizar con profundidad. El tema de las configuraciones subjetivas, que no necesariamente depende de una relación laboral organizada, como el caso de Sheidarovi, que también habrá que considerar justamente hoy en día, que las empresas están trabajando, algunos de manera seria, otros no tan serio, en lo que es responsabilidad social empresarial. Algunos toman en consideración lo que la OIT plantea, otros lo toman a medias. Bueno, también tiene que ver y debe quizás tomarse en cuenta en el análisis sobre empresas multinacionales. Y finalmente, la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿no? ¿Hasta dónde la OIT, la OECD, la ONU con sus planteamientos incide realmente en una práctica laboral? ¿Hasta dónde es una referente? Creo que también es algo que me gustaría que sigamos analizando de aquí en adelante, porque creo que esos trabajos, lo que aquí se presentan, nos dan pistas que hay que trabajar todavía un poquito en esta dirección. Muchas gracias. Vamos a abrir una ronda de preguntas, comentarios. ¿Alguien por ahí atrás? ¿Alguien quiere participar? Sí, adelante. Respecto del último comentario de sector, si se presentan el nombre y de qué institución o... Sí, bueno, soy Roberto Julio, estudiante del doctorado de estudios laborales en la UAM Iztapalapa. Y me llamó la atención esta última exposición sobre, después de ver el análisis empírico de los casos de este número de la revista, si aún continúa esa posición del avance de la ley, porque si bien es cierto la ley reconoce estos comités de capacitación y de introducción tecnológica, entonces ¿por qué en las nuevas modalidades de prueba y de capacitación inicial le siguen dando la decisión al patrón para que él pueda decidir si continúa o no el trabajador y nada más escuchará el comentario de la comisión? Porque al fin y al cabo eso me parece que la ley está disminuyendo esta capacidad de los trabajadores en una real participación. Bueno, tomando en cuenta el análisis entre la ley de lo ideal y el análisis de los casos empíricos que se muestran en este número de la revista que se está analizando. Bueno, está último. Gracias. Alfonso Bozas. Sí, bueno, sería también para el doctor Master, y en la misma lógica de la pregunta del colega, si entendí bien, el doctor sostiene que la ley laboral es avanzada, suficiente, y incluso las reformas del 12 vinieron a cualificarla en el sentido que el colega mencionaba. Por supuesto, bueno, sí quisiera que precisara al respecto, porque yo me atrevo a asegurar todo lo contrario. En este país vivimos en una simulación laboral del tamaño del mundo, y el contexto de esa simulación es el de la ley. Pero no soy expositor, pues nada más dejo planteado el tema. Gracias. ¿Algún otro? Sí. Pedro Moreno. Sí, Pedro Moreno,
Raúl Fachílico. Para la doctora Berenice, en el sentido de lo que plantea a partir de la lectura que hace de algunas de las contribuciones del número 10 que hoy se está presentando, en el sentido de la heterogeneidad en los regímenes de pensión, ¿sí? y cómo a partir de estas nuevas propuestas de capitalización de diversos tipos puede reformularse o reformarse el sistema de pensiones nacionales, ¿sí? A partir de esta pregunta inicial que hacía la doctora, en el sentido de cuáles son los desafíos del Estado social o del Estado de bienestar social, no sé si de segunda o tercera generación, en el sentido de reducir la pobreza o la redistribución de ingresos. Y ahí el papel muy importante de los regímenes de seguridad social como mecanismos de redistribución. Entonces, es una discusión verdaderamente relevante, me parece, la que ella ha puesto sobre la mesa a partir de... ¿Algún otro comentario, pregunta? Entonces les damos la palabra en el orden que se presentaron. Primero Berenice. Mira, este punto que yo señalé de entrada se observa por las características que van teniendo tanto la política social en general como las reformas en el ámbito de la seguridad social, ¿no? Hay un predominio por que el Estado vaya disminuyendo su compromiso social y se vaya aumentando el compromiso individual, o sea, es una obligación del individuo tener buena educación, encontrar un buen trabajo, encontrar un trabajo formal, que pueda cotizar 1.250 semanas y entonces lograr una